Dios les bendiga, hermanos. Antes de comenzar, hagamos una pequeña oración para que el mensaje quede guardado en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de estar aquí en tu casa. Señor, gracias te damos porque has sido bueno con nosotros. Gracias, Padre, te doy también por la oportunidad que me das para poder compartir tu palabra, Señor. No sé yo, sino que tú hables a través de mí, Señor, para que tu pueblo sea edificado, sea consolado y fortalecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, como ya lo hemos leído, el tema de este mediodía se llama Una iglesia con poder y lo acabamos de leer en Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 18. Pero vamos a enfocarnos en lo que habla ahí en Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 16, que habla acerca de luminares en el mundo. ¿Qué son esos luminares en el mundo? Pues somos nosotros, los hijos de Dios. Y el tema se va a llevar a cabo acerca de lo que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, debemos de hacer para allá en el mundo, de lo que Cristo quiere que nosotros hagamos como luminares en el mundo. Dadas las circunstancias hoy en día, debido a problemas económicos, debido a la pandemia, debido a situaciones en el mundo, las iglesias han disminuido cada uno de los miembros. Hemos visto que muchas iglesias ha habido pérdidas tanto en salud, ha habido pérdidas también como enfriamiento del espíritu. Pero los que permanecemos, estamos aquí para seguir recibiendo el mensaje de Dios, para seguir trabajando en la obra de Cristo Jesús. Y una de las cosas que quiero darles como ejemplo es acerca, dice, la fuerza es poder sin dominio y destruye, ¿sí? Muchas de las veces la fuerza hace que perdemos la conciencia, de modo que se pierde el dominio y puede llegar a una circunstancia. Uno de los ejemplos que podría poner es que, por decir, los boxeadores necesitan dominio para ganar una victoria, porque sin dominio no hay victoria. Si uno de los boxeadores pierde su dominio, pierde todo el orden, pierde todo el trabajo que se hizo desde un principio. Si nosotros perdemos nuestro enfoque en Cristo Jesús, podemos perder también todo el trabajo que hemos hecho hasta el día de hoy. Así es que la palabra de Dios nos invita a que nosotros sigamos teniendo ese enfoque en Cristo Jesús para tener la victoria, porque Él ya nos las ha dado. El poder edifica. El mal gobierno tiene fuerza, pero el bueno tiene poder. Cada uno de nosotros debe de reconocer nuestro dominio, pero ese dominio no es un dominio físico. No estamos hablando de un dominio que nosotros podamos realizar, sino estamos hablando acerca del dominio de Dios. Es decir, que Dios, por medio de Él, nosotros vamos a poder tener ese dominio, ¿sí? Y uno de los temas, aparte, es acerca de las iglesias de Sardis. Dice que tienen nombre de que viven, pero están muertas. Otras, como la Filadelfia, tienen poca potencia, pero más llenas de vida. El poder de la iglesia estriba el recibir lo recibido, que es la palabra inspirada y palabra encarnada. ¿Qué quiere decir esto? Una de las iglesias de Sardis es muy mencionada debido a sus contribuyentes, debido a que ha habido mucho personal, debido a sus estructuras. Es una iglesia enorme, es una iglesia muy conocida, pero a raíz de los tiempos quedó como una iglesia abandonada, quedó como una iglesia perdida, una iglesia destruida, y no quedó absolutamente nada de ella, es decir, que está muerta. ¿Qué quiere decir esto acerca de nosotros como cristianos? Muchas de las veces vemos que tal vez hay iglesias con numerosas personas, tal vez hay iglesias que tienen numerosas estructuras muy extravagantes, pero la pregunta es, ¿estarán vivas? ¿Tendrán ese mismo sentir por Cristo? Cada una de ellas trabaja para la obra de Cristo, y es lo que nosotros nos debemos de preguntar. Su palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy en medio de ellos. Así es que si nosotros
y la iglesia ha disminuido, pero los que han quedado nos toca trabajar para la obra de Cristo, porque allá afuera nosotros debemos de ser esas cartas leídas para los que se encuentran perdidos. Aún hay tiempo de que sigamos trabajando en el nombre de Cristo. Uno de los temas se llama la ocupación de la iglesia, pero vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a leer en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz en nuestras vidas. ¿Dónde acudimos nosotros cuando tenemos una necesidad? A la palabra de Dios. ¿Dónde acudimos nosotros cuando tenemos algún problema? La palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios es viva, es la voz del Señor llamándote a ti por medio de su palabra. Ahí encontramos el consuelo, ahí encontramos esa vida que a nosotros nos da como respaldo. Cuando nuestro Señor Jesucristo tendría algún problema o cuando iba a pasar por una circunstancia, Él se apartaba por un momento para orar a su Padre, porque sabía que en esa situación Él dependía de su Padre, para que todo se haga conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas de las veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Y cuando hacemos nuestra propia voluntad, las cosas nos salen difíciles, nos salen diferentes, nos salen más y más y más problemas en el cual nosotros no vamos a poder resolver. Sin embargo, si nosotros dejamos la voluntad de Dios, va a ser muy diferente. En una ocasión una persona me dijo, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y una persona que no tiene a Cristo? Le digo, ambas tienen los mismos problemas, tanto económicos, tanto de salud, tanto familiares, tienen los mismos problemas. La diferencia de nosotros como cristianos es que tenemos a Cristo en nuestras vidas, que tenemos al Consolador, que es el Espíritu de Dios, que tenemos a Dios como nuestro Rey victorioso, que tenemos a un intercesor que es Jesús entre Dios y los hombres. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo secular allá afuera, es decir, una persona que es de parte de la creación, pero no ha aceptado a Cristo como su Padre. Esa es la gran diferencia entre ellos dos. Pero si nosotros compartimos de esa esperanza allá afuera, de aquellos que no lo conocen, también serán salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer en Filipenses capítulo 2, versículo 12, que es lo que nos dice. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué nos vamos a ocupar? De nuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que nos ocupemos de nuestra salvación, ¿sí? Cristo nos ha dado la victoria por medio de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Nos ha dado la salvación. Es una salvación en la cual no se puede perder porque Cristo la ha dado. ¿Y cómo podemos nosotros o cómo podemos entender acerca de esa salvación? Que donde quiera que nosotros estemos, demostremos esa salvación que Dios nos ha dado. Si en alguna circunstancia, algún problema económico, Dios te ha hecho libre, Dios te ha dado la oportunidad de que Él es tu Padre. Y dice su palabra que si nosotros padecemos, dice que Cristo es nuestro abogado, ¿sí? Así es que si nosotros tenemos un problema, Él es nuestro abogado, Él es quien va a hablar por ti y por mí, ¿sí? Esa es una diferencia que tenemos entre las personas de allá afuera como hijos de Dios. ¿Y qué nos está hablando el Señor a nosotros? Que entendamos que solamente en Cristo tenemos
esa solución y que nos ocupemos de esa salvación que Dios nos ha dado, que despertemos nuestro corazón de que Dios ya nos ha salvado, nos ha dado esa libertad, nos ha justificado para así nosotros poder anunciar allá afuera a las personas que tenemos a un Dios vivo que vive y reina para siempre. Eso es lo que nos está hablando aquí en Filipenses. Pablo es el autor de este libro y les está exhortando que se animen como iglesia, que tengan presente la salvación de Cristo en sus vidas. ¿Por qué? Porque los demás que están allá afuera van a ver a un Cristo resucitado en nuestras vidas. Nosotros vamos a demostrar esa salvación, ¿sí? No debemos de tener un corazón oprimido o un corazón triste, sino un corazón alegre, un corazón que esté lleno del amor de Cristo Jesús. El autor Pablo y Timoteo escriben alrededor del año 60 y 62 después de Cristo, mientras estaban bajo arresto domiciliario en Roma, en espera del juicio tras apelar al emperador romano y Nerón. Conocemos mucho acerca de la historia de Pablo, ¿sí? Cuando fue encarcelado, ¿sí? Él fue encarcelado debido a que se dedicaba a llevar el evangelio. Y cuando Pablo edifica una de las iglesias a los Efesios, ¿sí? Él está arrestado en Roma, pero él escribe una carta de agradecimiento porque Pablo se dedicó a hacer y fundar esas iglesias, pero para que los efesios trabajaran, para que sigan trabajando, para que sigan animándose en poder compartir el evangelio, que es poder de Dios. Y así como Dios por medio de Pablo les exhortaba a los efesios, así mismo nos exhorta a nosotros, que sigamos trabajando en la obra de Cristo, que no tengamos nuestros ojos alrededor, ¿sí? La estructura de la iglesia es una parte que nosotros vamos a estar aquí para tener comunión con Dios, pero realmente la iglesia somos nosotros. La iglesia de nosotros es viva y es movible allá afuera, que nosotros tenemos que llevar el mensaje de Cristo Jesús. Dice, en vuestra salvación, con temor y temblor constante, ¿sí? No dice por un poco de tiempo, no dice dentro de un mes, no dice dentro de un año, sino constante. Que en constante estemos dispuestos para la obra de Cristo, porque dice la palabra de Dios que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que vamos a trabajar hasta obtener la victoria el día que nosotros moramos. Dice ahí en Salmos, vamos a buscar Salmos capítulo 27. Salmos capítulo 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que estaré yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuántos días dice ahí? ¿5? ¿10? ¿35? No. Dice todos los días de mi vida. ¿Qué dice? Para contemplar la hermosura de la iglesia, de los hermanos, de la estructura. No, ¿verdad? Dice de Jehová. Para contemplar la hermosura de Jehová. Dice, y para inquirir en su templo. Para que nosotros contemplemos la hermosura de Jehová. ¿Qué nos está diciendo el salmista David? Que tengamos pues nuestros ojos en la hermosura de Jehová. Para inquirir, es decir, para estar en su templo todos los días de nuestra vida. Cada uno de los días que nosotros vivamos sea para Cristo, sea para glorificar y honrar su nombre. A donde quiera que vayamos, cada uno de nosotros tengamos presente siempre a Cristo Jesús. Pablo tuvo que cambiar su yo por un Cristo en mí. Y nosotros también debemos de cambiar ese yo por un Cristo en mí.
¿sí? Porque muchas de las veces nosotros queremos poner esa palabra, el yo lo voy a hacer, el yo lo voy a poder, el yo estoy haciendo esto. No, realmente nosotros no estamos haciendo nada. Lo hacemos bajo la voluntad de Dios. Es decir, que Él merece la honra. Es decir, Él merece la gloria. Nosotros somos un instrumento necesario para Él. Y aquí en Salmos vemos que debemos de contemplar la hermosura de Jehová. Hay 3 preguntas y una de ellas es, ¿no somos salvos? ¿Ocupados de qué? ¿Usted es salvo? Y voy a empezar con la primera. ¿Ocupados de qué? ¿De qué nos estamos ocupando hoy en día? ¿De qué nos estamos enfocando hoy en día? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿De qué me estoy ocupando hoy en día? ¿Qué es lo que he hecho hoy en día? ¿He hecho mi trabajo para Dios? ¿Estoy satisfecho de lo que estoy haciendo? ¿Soy salvo? Claro que eres salvo, pero ¿en dónde estás ocupado? ¿En dónde está tu ocupación? ¿Sí? Cada uno de nosotros, y me incluyo yo, al hacerme esta pregunta, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy satisfecho? Cada día me pregunto y me hago esa pregunta. ¿Estoy satisfecho? Pues no estoy satisfecho, porque necesito más para el Señor. Necesito más de Él para poder trabajar, porque mi vida y yo dependo de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros debemos de seguir trabajando hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Y eso denota una iglesia con poder. Cada uno de nosotros, al trabajar, denota una iglesia con poder. Y como lo dije hace rato, no es la magnitud, no es la estructura, sino cada uno como hijo de Dios, con el conocimiento y el reconocimiento de tener a Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque por medio de Él tenemos ese poder y tenemos ese dominio. Entre la cruz y la gloria estoy librado y librando batallas de victoria. Pablo tuvo que crucificar, como ya lo dije, el yo, por en un Cristo estoy. Y eso lo podemos encontrar en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, versículo 2, Gálatas capítulo 20, versículo 20. Dice así la palabra de Dios, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiero poner una pausa ahí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es decir, ya no vivimos bajo nuestro propio pensamiento, bajo nuestros propios hechos y méritos, ya vivimos bajo nuestro Cristo. Dice, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo, y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Leemos el 21, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo Jesús. Pablo crucifica su yo, su pensamiento, sus ideologías por tener más
como la mente de Cristo. ¿Sí? Allá afuera las personas tienen otros pensamientos, tienen ideologías, que si nosotros no estamos fundados en la palabra de Dios, podemos caer en esas redes de ideologías, en esas redes de pensamientos. Si no tenemos una mente como Cristo, si no tenemos una comunión con Cristo, podemos caer en esas redes y podemos llegar a confundirnos. Por eso nosotros debemos de estar en constante comunión con Dios, por medio de su palabra, por medio de la oración, para así nosotros tener la palabra de Cristo en nuestros corazones. Otro de los puntos es el querer y poder de Dios. Se lo podemos encontrar en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13. El querer y poder de Dios. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dice, por su buena voluntad. Lo que hemos estado ahorita leyendo en sus pasajes habla acerca de la voluntad de Dios. Él pone el querer como el hacer, dice, por su buena voluntad. Lo que nosotros hacemos es por la voluntad de Cristo Jesús, ¿sí? Porque cuando nosotros lo hacemos bajo nuestra propia voluntad, como ya lo dije, las cosas no son iguales, las cosas son diferentes, ¿sí? Pero si lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, va a haber una paz, va a haber una tranquilidad, va a haber un equilibrio en nuestras vidas, ¿sí? Un equilibrio como iglesia en nuestras vidas. Ahí está el secreto y esto responde a todas nuestras iniquidades. Toma sobre sí también nuestras pasiones, nuestras impurezas y envidias y nos libra. La santidad es gradual e instantáneo. No creemos en la santificación, sino en el santificador. No en la obra nuestra, sino en la obra de Dios. No es un atributo, sino el poder divino en el corazón obrando de manera instantánea, en que he nacido de nuevo, progresivo, en que debo crecer. Muchas de las cosas que suceden dentro de una iglesia, puede haber envidia, puede haber orgullo en nuestros corazones, puede haber contiendas y eso nos separa también del amor de Dios. Eso nos separa también como iglesia, eso nos separa también como miembros, ¿sí? Aquí nos está hablando Pablo que no debe de haber contienda, no debe de haber engaño, no debe de haber envidia, no debe de haber iniquidades, porque todo eso nos separa del trabajo y de la obra de Cristo, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros quitar ese orgullo de nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros quitar esas envidias? Teniendo una mente como Cristo, tener a Cristo en nuestras vidas, demostrando esa salvación, ¿sí? Cada uno de nosotros debemos de amarnos unos con otros. Y ese es uno de los del segundo mandamiento que Cristo nos ha dado. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Debemos de amarnos para que así la iglesia esté en continuo trabajo. Porque muchas de las veces el enemigo entra por la puerta más pequeña para querer destruir el plan de Dios. Y cada uno de nosotros no debemos de permitir eso porque tenemos a un Dios poderoso, un Dios victorioso. Otro de los temas que Filipenses también nos da es acerca de la vida de la iglesia. Y eso lo encontramos en Filipenses, capítulo ahí mismo, el capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así:
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, ¿qué dice? Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cada uno de nosotros servimos en diferentes áreas, en ministerios diferentes. Uno no hace más, uno no hace menos. Lo que uno hace para el Señor, eso lo ve Cristo. Él lo está viendo, Él está viendo tu trabajo, ¿sí? Y cada uno de nosotros tiene que tener en cuenta que lo que hacemos es para Cristo. No es para el que está al lado, no es para el líder, no es para el pastor, es para Cristo. Lo que hacemos nosotros, ¿sí? Y ahí en su palabra en Filipenses, en el versículo 15 al 16, habla de una palabra que se llama asidos. La palabra asidos en griego significa kataskeitan kae, que significa tomar, recoger o recoger de la mano. El asido o la asida, es una estructura que ocupan los árabes y dentro de ese plato es como un plato en el cual ahí lleva una masa, ¿sí? Una masa. Entonces ellos lo toman con la mano directo, ¿sí? Ellos no utilizan ni palillos, no utilizan tenedores, no utilizan cuchara, ¿sí? Ellos en el mismo molde que tienen, lo toman con la mano y se lo comen, ¿sí? Es de manera directa, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros debemos de tomar la palabra al instante, lo que dice Dios, ¿sí? Cuando diferentes culturas tienen diferentes formas, a lo mejor por decir, he visto que las hamburguesas hay personas que utilizan tenedores y te necesitan un cuchillo, ¿sí? Yo he visto que aquí pues nos las comemos con la mano, ¿verdad? La tomamos con la mano y nos las comemos. En otros lugares utilizan tenedores, cubiertos, ¿sí? Muchos dicen que se les agrega, ¿verdad? O a lo mejor muchos piensan que dicen, no, es que ellos le agregan el tenedor, el cuchillo, porque a lo mejor se creen un poquito más finos o creen que es la manera correcta. Nadie va a estar conforme porque cada quien tiene una cultura diferente, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que para la palabra de Dios, al tomarla, no debemos de agregarle otra cosa, ¿sí? Es decir, que no debemos de desviarnos y tratar de tomarla de la manera que a nosotros nos convenga, sino que debemos de tomarla por lo que dice, porque eso es lo que testifica de Cristo. No debemos de separarnos, tratar de desviar algo que no es, ¿sí? Sino que debemos de tomarla como la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Sin desviarnos, sin dejar a un lado cosas que realmente edifican en nuestras vidas, ¿sí? No porque quieras añadir algo por el cual se vea más extravagante, quiera decir que eso es algo más que le va a importar al Señor, no. Como lo dice su palabra, Él va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Es decir, que lo que Él te dé para su honra y su gloria, eso es edificable para ti y para la persona que va a estar escuchando su palabra. La firmeza de la iglesia. Y ahí lo encontramos en el versículo 16, que dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cada uno de nosotros
no hemos corrido en vano desde que aceptamos a Cristo. No hemos corrido en vano. No hemos decidido desde que nosotros aceptamos a Cristo, no hemos decidido en vano lo que hemos hecho para hasta el día de hoy. Todo lo que hagamos para el Señor vale la pena. ¿Sí? Tal vez las personas de allá afuera no lo van a ver, no lo van a reconocer. Pero hay alguien que sí lo reconoce, que es Cristo Jesús. Él sí reconoce tu trabajo. Dice su palabra, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Tengamos eso en mente, que lo poco que hagamos para el Señor, lo hagamos de manera humilde, de manera sencilla para Él. Porque dice que en lo mucho te pondré. Es decir, que cuando nosotros estemos allá afuera, ¿sí? Aquellos o cada uno de nosotros cuando sea humillado, pero si el nombre de Cristo es exaltado, nosotros también vamos a tener un momento en el cual van a reconocer ese trabajo, pero va a ser por medio de la obra de Cristo. Pablo nos exhorta que como iglesia, en lo poco que trabajemos, demos a entender y demos a notar el poder de Cristo. Que nuestro dominio no sea bajo nuestras propias fuerzas, sino que sea por medio del dominio de Dios. En las circunstancias de Pablo, aún él alababa a Cristo. Sí vamos a tener dificultades, sí vamos a tener que sacrificar muchas cosas para el Señor. Pablo estuvo encerrado también en la cárcel, debido a que él predicaba a Cristo. Y una de las anécdotas que me gusta de Pablo, cuando fue encerrado, que cuando él mientras estaba encarcelado, él cantaba himnos al Señor. Y aún así la palabra de Dios llegaba a oídos de los que estaban a un lado. No hay ningún pretexto para no predicar de un Cristo vivo. No hay ningún pretexto. Aún en las circunstancias debemos de nosotros poner en cuenta y tener en cuenta la salvación de Dios. Porque ahí hay personas que están viendo, están oyendo y nos están mirando. Y si nosotros damos lo contrario, ¿qué es lo que van a decir? Porque es lo primero que ven. Es cristiano y del otro lado es otra cosa. Es cristiano y es igual que las personas. Tenemos que tener en cuenta a Cristo en nuestros corazones. Porque el reflejo que vamos a dar será de Cristo. Porque somos esas cartas leídas para todos aquellos que se encuentran allá afuera. Para terminar, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Dejándole lugar a Cristo. Por medio de Cristo vamos a poder hacerlo. ¿Sí? Si uno se encuentra cargado, cansado, dice la palabra de Dios que vayamos a Cristo, que Él traerá ese descanso, Él traerá esa paz, Él traerá esa tranquilidad. De esa manera nosotros vamos a poder hacerlo, no bajo nuestras propias fuerzas, sino bajo la voluntad de Dios, que es perfecta y es agradable para cada uno de nosotros. Despertamos y despertemos como iglesia, porque en una de las ocasiones, cuando Jesús se apartaba para orar, encontraba a sus discípulos dormidos. ¿Cómo nos encontramos nosotros?
dormidos o despiertos. Debemos de estar en todo momento velando y orando, porque dice que el día de Dios se acerca. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, pero debemos de estar velando y orando para que la palabra de Dios siga siendo exaltada en aquellos rincones y lugares donde necesita ser predicada. Pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, que Él es la vida eterna, Él es nuestra roca firme. Vamos a ponernos de pie para orar y darle gracias a Dios por este tiempo que Él nos ha dado. Dios, te damos gracias en este tiempo, en esta hora, Padre, que nos diste la oportunidad de estar aquí, Señor, en tu templo, de estar aquí, Señor, teniendo, Señor, en nuestros corazones ese amor por ti, para seguir, Señor, cada uno de nosotros trabajando en tu obra, Señor, y que tu nombre sea exaltado y que todo lo que se haga, Señor, se haga conforme a tu voluntad, conforme a tu justicia, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Pone en nosotros ese querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad, Señor. Pone en nosotros también, Señor, poder admirar la hermosura, Señor, de tu santidad en cada situación que padezcamos, Señor. Que en todo momento, Señor, cada uno de nosotros te ponga a ti, Padre, como número uno en nuestras vidas. Y que como iglesia, Señor, sigamos trabajando en tu obra, Señor. Sigamos teniendo un corazón de amor por tu obra, Señor. Eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.